Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial donde en esta ocasión os vamos a enseñar cómo hacer una interfaz sencilla para que vuestros bots luzcan de esta manera. Este caso es uno de mis robots y los cuales les suele incluir una pequeña interfaz que no es más que una parte visual para poder nosotros tener en cuenta pues algunos de los parámetros fundamentales y poder verlo de forma sencilla sin tener que estar entrando a ese robot. Entonces vamos a implementar esto en el robot que teníamos ya en la última ocasión, que era el de Breakout, y vamos a ver lo sencillo que sería incluirlo, ya que únicamente con un sencillo código inicial lo único que tenemos que hacer es ir variándolo de forma muy fácil para que nuestro robot pueda incluir esta pequeña interfaz gráfica. Entonces, si te gustaría saber cómo hacer esto y cómo darle pues un estilo bastante eh, interesante, bastante elegante a tu robot y darle un plus de calidad, quédate en este vídeo porque vamos a explicarlo todo. Muy bien, nos encontramos ya aquí en esta parte que es, al igual que en la clase anterior, vamos a tener una plantilla base y lo que vamos a ir haciendo es agregando ese código a nuestro robot que ya tenemos creado de Breakout. Entonces vamos a empezar de una forma muy sencilla porque primero tenemos que saber cuáles son las dimensiones de nuestro gráfico. Es decir, nuestro gráfico por defecto puede tener diferentes variables, diferentes tamaños dependiendo, por ejemplo, de si nosotros tenemos una ventana, por ejemplo, hasta aquí, entonces nuestro gráfico es esta parte negra de aquí, tienes X dimensiones en píxeles, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos esto de esta manera, pues obviamente va a ser más grande. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable para nosotros identificar cuál va a ser el ancho y el alto de nuestro gráfico en píxeles. Entonces, para ello vamos a crear estas variables y adicionalmente le vamos a incluir una variable que va a ser la distancia en el eje X, es decir, la distancia que tendríamos en el eje X, que sería este de aquí, y la distancia en el eje Y, que es esta parte de aquí. Es decir, el X sería el alto y el Y sería el ancho. Y esto lo vamos a utilizar para luego indicarle en qué parte del gráfico queremos nosotros colocar esta interfaz. Por defecto, las interfaces suelen venir en la parte aquí arriba superior izquierda, pues por comodidad, ya que si la ponemos en otro sitio es muy posible que estemos tapando parte del gráfico. Entonces vamos a ponerla también justamente en esta parte de aquí, como si fuera un cuadrado, una tabla con esa información dinámica. Entonces para ello, bueno, vamos aquí a nuestro documento donde tenemos preestablecida estas configuraciones y lo que vamos a ir haciendo es trasladándola a nuestro robot. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es la parte de global. Lo primero que vamos a hacer después de cTrade, vamos a incluirle estas nuevas variables. Vale, aquí le ponemos obviamente pues su identificativo, donde vamos a coger las dimensiones del char y vamos a actualizarlo dinámicamente. Ahora, sencillamente lo que tenemos que hacer es una variable nueva porque aparte de esto, aquí hay una sorpresa, vamos a poder personalizar los colores de nuestro gráfico. Eso es otro plus, otro extra que nosotros le damos de personalización a nuestros robots, pues porque no solo tienen que ser funcionales, que obviamente es la parte principal que sea funcional, pero ya una vez que tenemos esa parte creada, es muy bueno y muy interesante poder darle un grado de personalización, ya sea pues cambiando los colores o a lo mejor añadiendo este tipo de interfaz, algo sencillo que permita al usuario tener como una experiencia un poco más premium, no sé, un poco más plus, o a nosotros mismos para que sea mucho más sencillo visualizarlo todo, más elegante a la vista y que no es algo tan seco ni básico. Entonces, lo que hacemos es, ahora aquí en la parte de input, vamos a crear un nuevo grupo donde vamos a poner ajustes del panel de información, donde aquí, pues vamos a copiar esto de aquí. Y sí,
Estáis viendo que aquí estoy haciendo una especie de pequeña mezcla de idiomas, pero vamos a cambiar lo que son las partes pues que se van a mostrar y vamos a poner aquí información, ajustes de GUI, pues por poner un ejemplo. Y eso se debe a que obviamente como yo sí ofrezco mis robots al público para que puedan ser comprados, pues utilizo el inglés como idioma más universal. Entonces vamos a cambiar simplemente las partes que van siendo mostradas al público, ya que aquí vamos a hacerlo en español. Entonces sería color de texto, color del título y color del panel. ¿Qué son estos? Pues muy bien, si nos venimos a esta parte de aquí, color del título viene siendo esta parte de aquí, color del texto, que es toda esta información que vemos por aquí, y color del panel sería justamente el fondo del recuadro, que lo voy a colocar en negro. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es primero un double para declarar que queremos que el panel se vaya a hacer a un X porcentaje. Entonces vamos a crear dos variables porque si me gusta utilizar todo en función de porcentajes, ya que el porcentaje, a diferencia de utilizarlo a lo mejor por píxeles, nos permite pues justamente que todo esto se adapte pues exactamente al gráfico y que se coloque en el sitio que debería. Ya me pasó que si lo utilizamos solo por píxel, cuando nosotros a lo mejor tenemos una pantalla más grande, que a lo mejor solo muestre esto, tenemos un gráfico un poquito más estrecho, pues el panel daba una modificación y que la verdad pues no quedaba muy bien. Entonces, utilizando de esa manera, solucionamos ese problema. Muy bien, entonces vamos a crear eso, el X%, que es el porcentaje de donde se va a poner donde va a empezar, y el y porcentaje también, y el percent. Y aquí vamos a poner una input color, porque vamos a seleccionar de toda la lista de colores que tengamos. Esto nos va a crear un desplegable que ya automáticamente está hecho por defecto y que básicamente va a ser este de aquí. Si nosotros nos venimos aquí a clase breakout, crea tu... Ajá, nos venimos aquí. Ya se nos ha creado esta parte de info, ajustes de la interfaz gráfica. Y se nos va a crear un desplegable como este. O sea que podemos seleccionar el color que nosotros queramos o incluso uno personalizado de toda esta paleta de colores. Entonces, para poder hacer este desplegable tenemos que poner input color, le damos una variable y por defecto le decimos pues el color que nosotros queramos. Y para eso indicamos el CLR, que significa color, y vamos a ponerle el white. Entonces lo vamos a hacer lo mismo tanto para el color del texto, el color del título y el color del panel. Muy bien, pues con esto tenemos creado las variables principales. Y ahora, como extra, vamos a darle ese plus de personalización copiando estas variables de aquí. Y estas variables de aquí son todo puramente estético. Y vamos a ponerle que queremos hacer el... Uy, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, persona colores. Vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, personalizar colores. Y aquí vamos al igual que hacer es que habíamos hecho aquí, vamos a hacer esta, por ejemplo. No la vamos a usar, pero pues vamos a indicarle un input a color y vamos a decir qué color queremos que sea la barra que sube, una vela alcista, una vela bajista. Si queremos que el grid, que recordemos que el grid viene siendo estas líneas así que tenemos como son una cuadrícula, pues la verdad no suelen quedar muy bien, así que nosotros le decimos que grid se lo vamos a eliminar y para eso le indicamos que el color es none o ninguno.
El background, pues básicamente el color de fondo del gráfico, el volumen, el ASC y el bit, que son las líneas estas en las que el precio se va moviendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ponerle aquí un momentito todos estos comentarios en español y vamos a poder modificar y personalizar los colores de las barras bajistas, de las velas alcistas y del grid, eliminarlo o poner otro color y el fondo. Y aparte, pues todo esto que pone aquí volumen, esto es el volumen, de hecho. Nosotros, por ejemplo, esta parte de aquí de volumen no nos interesa tampoco porque no, pues, no la usamos. Entonces, todo lo que no queramos que se vea, simplemente le indicamos que es un color none o color ninguno. Entonces, vamos a cambiar estos comentarios para que sean todos en español. Muy bien, ahora que tenemos ya también seleccionados todos estos colores, vamos a dar a compilar y vemos que está todo bien, está todo correcto, no hay ningún tipo de error. Y obviamente, pues si nos venimos aquí a nuestro MetaTrader, vemos que ya obviamente nos aparecieron personalizar colores y ya se nos desplegó pues esta paleta de colores en la cual podemos seleccionarlo. Pero bien, esto ahora mismo solamente son variables que se están almacenando, pero pues no están aplicándose realmente. Para aplicar esto realmente, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la parte... Ajá, aquí está. Venimos a esta parte de aquí, vamos a incluir esto primero, ¿vale? Y vamos a copiar y vamos a en el init pegar esta sección de aquí. ¿Y esto qué viene siendo? Estas variables son, como estáis viendo aquí, chart, que se refiere al gráfico, set integer. O sea, vamos a darle un valor integer al chart. ¿Por qué? Porque los colores se manejan en números enteros. Tienen un código de color que eso representa un número. Entonces le vamos a decir, primero, el 0 representa el gráfico actual. Y aquí la propiedad que va a ser que vamos a decirle, quiero que el color de la vela bull, o sea, alcista, me vayas a colocar el color que hemos creado en la variable o que hemos seleccionado en la variable. En este caso, la vela alcista corresponde a la variable appColor y por eso vamos a colocarla aquí. Bueno, pues vamos a hacer esto para todo el resto de más personalizables que vamos a incluir. Entonces vamos a poner otro chart set integer y en este caso lo que vamos a estar cambiando es justamente esta variable de aquí, seleccionando pues ahora el beer, o sea, la vela bajista, y seleccionando el color down color. Ahora, también también vamos a agarrar y no solo vamos a personalizar el color de la vela, porque el color de la vela viene siendo como el cuerpo, sino que también tenemos que indicar las mechitas. Y para eso vamos a indicarle que el chart up, chart down, perdón, creo que esto eran las velas, si recuerdo bien, esto eran las velas, a las mechas, y esto es la propia vela, el cuerpo. Entonces vamos a decirle que en el caso de las velas alcistas, tanto las mechas, que sería chart color candle bull y chart color up, van a ser el mismo color, que va a ser la vela alcista. Para la bajista va a ser la mecha y la propia cuerpo de la vela van a ser el color down, van a ser el mismo. Entonces, adicionalmente a esto, vamos a decirle que este de aquí pues no es necesario. Vamos a decirle ahora sí que el background y... Uy, este se me duplicó. Ajá, bien. Y ahora vamos a indicarle el background, que por eso es lo mismo. Chart set integer, el 0 para indicar que es el gráfico que tenemos actualmente abierto. Y vamos a decirle color background.
Y aquí obviamente pues le vamos a poner la variable de background que teníamos aquí seleccionada. En la línea de ask lo mismo, chart color ask, pues el color ask, el chart color bit, pues el color bit, el volumen, pues el color del volumen y el grid, el color del grid. Con esto ya tendríamos seleccionado todas las propiedades y las estamos ya representando en el gráfico. ¿Por qué lo colocamos en int? Porque nosotros no necesitamos estar cambiando continuamente los colores de los gráficos. Nosotros con que al iniciar el robot este cambie los colores ya es más que suficiente para no sobrecargar y hacer que el robot vaya más lento. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es una de las partes también más importantes, porque aquí es cierto que teníamos creados ya pues las variables de dónde vamos a colocar el chart y los colores que le vamos a dar a la información que vamos a colocar dentro de ese panel de interfaz. Pues ahora nos queda crear, oye, ¿qué información va a tener ese panel? Entonces para eso nos venimos de nuevo aquí a esta parte de aquí y utilizamos una función que se llama ObjectCreate. Vale, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a crear primero un objeto, pero el crearlo solamente es para que se pueda luego manejar, para que luego le podamos dar un tamaño, un color o incluirle el texto que queramos. Entonces, para eso vamos a darle. Primero vamos a crear toda la información que queremos. Es decir, si nosotros nos venimos aquí, vemos que tenemos aquí Magic Number, bueno, el título, Magic Number, Money Race, los lotes por trade. Todo esto ha sido precreado. Y todo esto viene siendo, primero, ¿qué vamos a crear? El Object Create, el panel. Tenemos que crear también el panel cuadrado. Entonces, vamos a crear primero el panel, el encabezado, que vendría siendo el título, Magic Number. Obviamente, pues vamos a crear esta variable de aquí, Money Race, Load, y así por todos y cada una de las variables que queremos crear. Y toda la información que queremos que nuestro panel muestre al usuario. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto creado, y ahora vamos a explicar a ver qué son cada una de estas funciones, que son de la siguiente manera. Esta de aquí, de hecho, vamos a ir haciéndola, que es, vamos a hacer la primera como a muestra de ejemplo. Uy, ajá. Vamos a decir que es, ok. Mira, si aquí nos muestra la chuleta donde vamos a decir el chart ID, el 0 representa el actual gráfico donde está arrastrado el gráfico. Entonces le vamos a poner un nombre que tiene que ser entre comillas porque va a ser un string. Entonces vamos a decirle que este nombre va a ser el panel. ¿Qué tipo de objeto vamos a crear? Nos vamos a crear un objeto label porque son los más sencillos de administrar en cuanto a lo que yo obtengo. Hay otros tipos de objetos como puede ser rectángulos, H-line, arrows, que son aquí, por ejemplo, las flechitas de compra cuando salen o las flechitas de abajo. Pero en este caso, para más comodidad, vamos a hacer un label. Entonces vamos a poner object label y aquí vamos a decir en qué ventana queremos que las muestre en la subwindow. Pues no queremos que cree una ventana independiente, así que le vamos a decir que 0 y el tiempo va a ser ahora, o sea, el 0, el tiempo actual y el price, pues donde le vamos a indicar ahora también. Entonces, con estas tres ya vamos a tener todo lo necesario para nosotros indicarles que hemos o que queremos crear este objeto. De la misma manera vamos a hacerlo pues para el resto de variables. Nos vamos a utilizar pues money risk, logs, floating, profit actual que tenemos, el setting, este de aquí, por ejemplo, pues realmente no nos haría falta, ahora lo vamos a eliminar y el Bollinger Band pues tampoco. Entonces, tanto este como este de aquí vamos a eliminarlos para que no se cree. Y una vez que tenemos ya los objetos creados, ahora sí nos tenemos que ir a darle las propiedades a esos objetos para que se muestren al gráfico. Si nosotros, por ejemplo, ahora
le damos aquí a iniciar, lo que aparecerá en la pantalla va a ser aquí un label. ¿Ves? Si se han superpuesto todos los objetos porque actualmente están por defecto, no tienen ningún formato, no tienen ningún tamaño de letra, no tienen color ni texto. Entonces se nos muestra ahí todo ahí apilado, todos los objetos que hemos creado. Ahora, vamos a ir empezando a crear todos esto y vamos a poner de ejemplo justamente el panel y vamos a hacer esto de aquí. Vamos a copiar este primero de aquí y vamos a explicarlo porque es exactamente igual para todos y cada uno de los objetos que hemos creado. ¿Qué hemos hecho en el primero del panel? El primero del panel hemos creado primero Object Set Integer. Recordemos que vamos a entregar un set integer donde le vamos a dar unas propiedades a esto. Entonces lo primero que tenemos que decirle es en qué posición del gráfico nosotros queremos colocar este objeto. Y para eso vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a decirle que queremos crearlo en el símbolo actual. ¿Qué objeto es el que vamos a usar? Pues vamos a utilizar el panel. Este nombre tiene que coincidir con el objeto que hemos creado para que pueda ser modificado. Y ahora aquí, la propiedad que vamos a darle. Vamos a darle primero la característica de hacia dónde o en qué parte del gráfico vamos a colocarlo. Entonces vamos a decirle, vamos a darle la object prop, o sea, propiedad del objeto en la distancia de la X. Y en este caso vamos a decir que va a ser 350 menos la distancia de X, que es la que hemos calculado antes. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero para el panel, o sea, para la coordenada de la Y. Y una vez que tenemos eso, le vamos a decir en qué esquina vamos a querer colocarlo o qué esquina vamos a utilizar de referencia. Para nosotros poder colocar un objeto tenemos 4 esquinas en el gráfico y cada una de esas tiene un número. Esta esquina representa la esquina el número 0. Creo recordar que era esta la 1, la 2 y la 3. Esta de aquí. Entonces nosotros como queremos colocarlo en esta parte como referencia vamos a tratar de... Bueno, vamos a usar la esquina 0 como esa referencia. Entonces le vamos a indicar justamente esto, que vamos a darle otro object set integer. En el gráfico actual vamos a modificar el objeto que se llama panel y la propiedad va a ser la esquina y le vamos a indicar que la esquina 0. Y ahora viene lo bueno porque aquí ya no es object set integer sino que es un string. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarle ese nombre que tenía antes, que ponía label en rojo. Vamos a ponerle un nombre personalizado. Entonces nosotros vamos a utilizar lo mismo en el gráfico actual, vamos a modificar el objeto panel y el object prop va a ser esta vez un texto. Vamos a indicarle que esa propiedad va a ser texto. Y ahora entre paréntesis le tenemos que indicar el texto que queremos que se muestre. Aquí veis que no es un texto, que realmente es un símbolo ASCII de un cuadradito. ¿Pero por qué? Porque realmente este que estáis viendo aquí es un objeto, solo que lo he agrandado y lo he utilizado como si fuera un cuadrado, un marco de tiempo. Digo, un marco de... o sea, un marco para poder poner la información y que se muestre bien. Eso lo pude resolver utilizando pues simplemente un símbolo al cual primero le vamos a dar object set integer y le vamos a dar un color. ¿Cuál color? Pues el color del panel que habíamos seleccionado aquí, color panel. Y adicional a eso le vamos a dar otra propiedad que va a ser la del tamaño. Y esta vez lo que he hecho es, y lo que vamos a hacer es agrandar ese cuadrado tanto como nos sea necesario para que toda la información nos quepa dentro y quede pues bonito. Entonces cuando nosotros ya le damos aquí a compilar, lo que nos va a mostrar es un montón de labels arriba y ahora sí, uno de ellos se transformó en un cuadrado negro, que es este de aquí. Con eso, ahora lo que ya tenemos obviamente es que se ve mucho mejor la letra, pero estos labels lo que nos queda ahora es obviamente darle todas esas informaciones. Entonces, como
Todo es lo mismo básicamente, solo que tenemos que hacerlo para cada una de las propiedades. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente.